Lo que es de enfermedad mental es decir que amas a México, dar una lista de las cosas que amas y te gustan de México y luego despreciar profundamente el proceso histórico que te hizo tener todo lo que amas. Cada vez que lamentan la conquista, están lamentando que nuestro país exista. Hernán Cortés tiene un monumento gigantesco y hermoso en América, se llama México. Yo cuando veo que desde España se le hace tan de menos, ¿no? Yo he visto en televisión, era un asesino. Bueno, vale, pues era Jack el Destripador. Pero en otros países estaría todo lleno de estatuas suyas. Lo que es terrible es contarnos una versión de la historia donde esos que sacan 20,000 corazones al año son los pacifistas. Son los buenos de la historia. Tienes 100,000 asesinatos violentos al año en México. Y en serio no son culpa ni del rey, ni de Cortés, ni de la Malinche, ni de España. Cada que en México me dicen, ¿dónde está el oro que nos robaron los españoles? En las ciudades, por ejemplo. Digo, a ver... Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast y en esta ocasión, para sorpresa de muchos y tras peticiones de años, tengo aquí a Juan Miguel Zunzunegui, historiador, divulgador y yo creo que sobre todo hispanista, ¿no? Defensa del, bueno, es curioso, hispanidad. he estado comentando ahora en este viaje que yo apenas el año pasado descubrí que era hispanista, es algo que yo jamás había mencionado de mí mismo. Ni siquiera sabía que existía tal cosa. Yo descubrí el año pasado en España que era hispanista. Fue muy bonito porque, claro, mi tema es, yo me he estado dedicando principalmente a historia de México. Claro, me gusta hablar bonito de México porque amo a mi país y según yo hablar bonito de tu país es reconocer tus raíces. Y en México, pues más allá de los traumas de la conquista, pues es que nuestra raíz es hispana y entonces, hablando bien de mi raíz hispana, resulta ser hispanista. De todas las maneras, y además es justo has venido el momento más adecuado para preguntarte estas cosas sobre México y sobre ciertos políticos. México, no, mucha gente habla de, no, es que cuando los españoles nos invadieron, y hacen esa primera persona del plural, México no existiría sin España, habría otra cosa diferente, pero México sin España no se puede entender. No se puede entender, lo malo es que eso no lo entiende nadie en México, el tema de no conquistaron a nadie porque no existe tal cosa como México. México es un producto, México como todos los países pues es un producto de la historia. Y en este caso, por cómo es la historia, México es un producto de España. Y entonces, cuando uno se pone a lamentar la conquista, eso no me canso de decírselos en México. De ahí salió lo de hispanista. Es, señores, cada vez que lamentan la conquista, están lamentando que nuestro país exista. Entonces, ustedes podrían pensar que son patriotas y nacionalistas. O sea, es este tema de amo a México, soy patriota, estoy orgulloso de ser mexicano, pero pinches españoles. Y dices, a ver, es que entonces tu país no te gusta. Luego cuando te dicen, si por lo menos hubieran llegado los ingleses, entonces todos tu muertos. país no te gusta. Y entonces me dicen, no, claro que me gusta México. Perfecto. ¿Qué te gusta de México? Y cuando yo le pregunto a la gente en México, ¿qué les gusta de México? A ver, es la gastronomía, la música, el folclore, las danzas, las procesiones religiosas, los pueblos mágicos, que es como le llamamos a los pueblos virreinales, las los conventos, el neoclásico, el barroco. Y les digo, bueno, la charrería, el mariachi, el tequila, el mezcal. Y bueno, todo lo que te gusta de México es de 1521 para acá. O sea, es de la caída de Tenochtitlan para acá. Lo que es de enfermedad mental es decir que amas a México, dar una lista de las cosas que amas y te gustan de México y luego despreciar profundamente el proceso histórico que te hizo tener todo lo que amas. Es como si yo te dijera que estoy orgulloso de ser quien soy, pero que odio a mis padres. Es que es de locos. Es que yo lo veo un poco equiparable a gente que habla de España y no, es que el Imperio Romano, también aquí, que si los pueblos prerromanos, pero es que tenemos más de romanos y de toda esa herencia que trajeron ellos que de los pueblos prerromanos, que al final incluso lo que conocemos de ellos es por los romanos. Entonces, claro, yo allí veo un poco lo mismo, de que hay como un desprecio a lo español cuando en realidad México tiene más de español incluso, por lo menos a nivel cultural o identitario, que de los pueblos que había antes de los españoles. A ver, por supuesto, y eso es súper políticamente incorrecto, pero hoy en día todo es políticamente incorrecto. Pero es que es así. A ver, yo en México siempre resalto que tenemos dos raíces, que en realidad son cuatro. Siempre me dicen, ¿qué pasó con la raíz africana y con la raíz asiática? Y digo, claro, esas dos raíces que tenemos gracias a la raíz hispana. Y sí, a ver, yo hablo de que tenemos dos raíces y somos mitad y mitad, porque eso es políticamente correcto. La verdad es que somos las dos cosas, indios y hispanos, y es como 90% hispanos. Es que el 94% de los mexicanos somos hispanohablantes nativos. El 90% de los mexicanos son católicos. Y mestizos, ¿no? También. Y absolutamente mestizos. Entonces,
pues es de locos. Y que estos pueblos, a ver, cuando dices que no hubiera llegado a España y decimos, bueno, vale, vamos a decir que no llega a España y que no llega nadie más, ni los ingleses ni nadie. ¿Qué tendríamos hoy? Lo mismo que hace 500 años. Chamanes del desierto que se visten con la piel del animal que acabas de matar, cargando tu carcaj con flechas y el venado que te vas a comer al rato porque lo acabas de cazar. Es que eso seríamos porque eso eran. Y luego, no, pero las pirámides. Digo, sí, vale, las pirámides. Cuando llegaron los españoles estaban abandonadas casi todas. Teotihuacán había caído 1000 años antes, Montalbán había caído 1000 años antes, Tajín 700 años antes, Chichén Itzá 300, Mayapán 400. Entonces tampoco es que todo lo que hoy es una ruina arqueológica prehispánica haya caído cuando llegó España. Ya había caído cuando llegó España. Cuando llega España, esa Mesoamérica, ese Anáhuac, está en un proceso de decadencia. A ver, luego me dicen, no, pero el florecer de los mexicas. Bueno, yo sí le llamo decadencia a un estadio cultural en el que se están extrayendo 15,000 corazones al año para darle vida al universo. De todas las maneras, cuando la gente identifica, lo he visto con López Obrador, por ejemplo, claro, que apellidándose López Obrador y siendo como es de blanco, que es más blanco que y yo. con un abuelo cántabro. Es curioso, sí, pero cuando él habla del pasado, de cuando los españoles les invadieron, claro, la zona que los aztecas tenían bajo su dominio, si tú ves esa zona y la comparas con el México de antes de que Estados Unidos les robara las tierras o que Centroamérica se balcanizara, porque es lo que sucedió, es muchísimo más grande el virreinato que la zona que tenían los aztecas. A ver, el virreinato de Nueva España llegó a tener 5 millones de kilómetros cuadrados. El máximo territorio sobre el que llegan a dominar los mexicas es de unos 150,000 kilómetros cuadrados. Pero además no quiere decir que esos 150,000 kilómetros cuadrados sean el país azteca o el país mexica. Claro, hoy en día tú ves los mapas que te ponen para darte clase de historia y te ponen una mancha de color ahí que abarca el centro de lo que hoy es México y le llaman Imperio Azteca. Eso no es un imperio. O sea, imperio es el romano, imperio es donde tienes una capital central y todo un territorio que depende de esa capital central que se dedica a construir para los otros pueblos que son parte del imperio. Claro, también les arrebata impuestos, pero también construyen acueductos, caminos y demás. Eso no existe con los mexica. Es bien importante entender la diferencia entre impuesto y tributo, ¿no? El impuesto finalmente implica, aunque eso ya casi no existe en ningún lado, un contrato social, donde yo te doy yo te doy un poco de mi soberanía y de mis derechos naturales y te doy parte de mi riqueza en forma de impuestos y tú a cambio me tienes que dar cosas. Y lo principal que te tiene que dar todo Estado es seguridad. Y entonces puedes hablar del inicio de un pacto social. Lo último que te pueden ofrecer los mexicas es seguridad, porque de hecho de lo que se trata su imperio es de matarte, es de arrancarte el corazón y comérselo. Entonces, eso no solamente no era un estado, sino que no estaba ni siquiera cerca de llegar a un momento en el que pudiera evolucionar y convertirse en un estado. Llega España y surge un estado en 10 años. Y de hecho, claro, cuando hablan de los antecedentes, había más grupos indígenas, por usar terminología de ahora, aparte de los aztecas. De hecho, la conquista hubiera sido imposible sin ellos. Y yo lo que no entiendo es por qué reivindican tanto a los aztecas y, sin embargo, otros grupos que no es que fueran minoritarios tampoco, nadie habla de ellos. Bueno, fíjate, qué bueno que lo comentas, porque estamos hablando de que vamos a pensar solo en el México de hoy, que ya no son esos 5 millones de kilómetros que teníamos cuando éramos Nueva España. El México de hoy son 2 millones de kilómetros cuadrados. Hay que decir que esos 3 millones que se perdieron apenas 25 años después de la llamada independencia, lo cual quiere decir que algo salió muy mal. Tal vez hasta nos engañaron con eso de la independencia, porque nomás libres perdimos todo el territorio. Pero de esos 2 millones de kilómetros cuadrados que es el México de hoy, lo que dominan los mexica es solo una franja en el centro, que no es el imperio mexica, hay una sola ciudad habitada por mexicas o aztecas, que es Tenochtitlan. Lo demás es el territorio sobre el cual ellos cobran tributo e imponen su dominio, que es violento y sanguinario. Pero los habitantes no son aztecas, no son mexicas, son otros pueblos, algunos que comparten la lengua, el náhuatl, y otros con otras lenguas, con otras tradiciones. La religión tampoco la comparten. De hecho, los mexicas o aztecas impusieron a su Dios, y recordarle a la gente, ahora que está tan de moda hablar de esto de pueblos originarios, ¿no? Y entonces, a ver, los mexicas no son un pueblo originario. Los mexicas llegaron a lo que hoy es México en el siglo XII. Siglo XII de la era cristiana, siglo XII. Llegaron a conquistar a los pueblos que ya estaban ahí.
a los demás pueblos nahuas toltecas. Entonces uno podría decir, entonces esos nahuas toltecas son los pueblos originarios. No, estos pueblos llegaron invadiendo del norte en torno al siglo IV y siglo V de la era cristiana y dominaron a los pueblos otomí, sotomangueos. Entonces esos son los originarios. No. En la historia de las migraciones humanas. No existen los pueblos originarios. Todo el mundo llegó a donde está de algún otro sitio. Incluso si nos damos, los olmecas, el pueblo más antiguo que se puede rastrear en México, 2000 antes de Cristo. ¿Son originarios? Pues no, porque no brotaron de las piedras ahí. Si ves sus rasgos negroides, evidentemente vienen de África. Entonces, hablar de pueblos originarios es una barrabasada. Es que eso se hace en todos los países ahora. Yo creo que es por la propaganda política. Y en México yo creo que es uno de los sitios donde más se está como quitando el foco de los problemas reales, que hay muchos en México. Hombre. Y vemos que da la vida a la presidenta Sheinbaum, que es su apellido, para que España pida perdón, como si eso fuera a arreglar los problemas del narcotráfico, por ejemplo, en México. Lo que es tristísimo es ver a qué nivel el gobierno logra estupidizar a las personas, porque hay que entender, yo siempre digo, es que este gobierno cuando le habla al pueblo, yo decía, piensan que son tontos hasta que descubres, no lo piensan, lo saben. Y saben que el pueblo es tonto porque ellos se han dedicado a que el pueblo sea tonto. Por un lado, te arrebato la cultura, te dejo de promover la lectura, te arrebato la educación, te quito contenido científico de los libros de texto obligatorios y te impongo pura ideología y luego te lleno de discursos de odio todas las mañanas y manoseo tus emociones y saco de ti toda capacidad de pensamiento crítico. Después de eso yo te puedo decir la pendejada que yo quiera, porque tú vas a decir, pues ha de ser verdad. Y entonces, claro, tienes 100,000 asesinatos violentos al año en México. Y en serio no son culpa ni del rey, ni de Cortés, ni de la Malinche, ni de España. Son culpa del gobierno de México, pero es que sigue pasando. 100,000 muertos. El más reciente, famoso, pues matan al alcalde de un pueblo, Uruapan. Y antes de eso al líder de los limoneros, que por cierto, son indígenas. O sea, hoy los aliados del gobierno, es decir, los narcos, están matando indígenas. ¿Por qué nos preocupan tanto los indígenas de hace 500 años y no nos preocupan los de hoy? Entonces tienes 100,000 muertos y estás pidiendo que se disculpe el rey. Yo siempre digo de cotorreo que un día me gustaría llevarme bien con el rey y decirle, Su Majestad, ya de cuates, solo por joder, ¿por qué no se disculpa? Solo por joder, ya sabes, que el rey diga, bueno, vale, me disculpo, perdón. ¿Y ahora qué? ¿Y qué ha cambiado? Y ya acabó la violencia, ya acabó la miseria, ya acabó la pobreza, ya acabó la corrupción. Vale, no era nuestra culpa. Ese es el tema en México. De hecho, la represión a indígenas más grande se dio después de la independencia de España. Ese es un dato maravilloso y cada que lo digo en México recibo la mayor cantidad de mentadas de madre posibles, ¿no? Pero es que no nos gusta. Cuando Nueva España se convierte en México en 1821, hay 6 millones de habitantes. 4 millones son indios. El 60% de la población del México que nace es indígena. Eso solo te habla de que no hubo genocidio ni todas las masacres que decimos. El 60% de la población es india. Y no es que el otro 40% sea español. No, son mestizos. El otro 40% son casi todos ellos mestizos, algunos criollos, es decir, los descendientes de españoles, y, para 1821, 15,000, como les decimos, 15,000 gachupines. Es decir, se le llamaba gachupín al español que venía de la península. Entonces, hay 15,000 peninsulares de 6 millones de habitantes. Todos los demás son nacidos ahí. Son pueblos originarios, ¿no? Los criollos son pueblos originarios. Entonces, y 60% de la población es india en 1821. En 1921, 100 años después, es el 10%. ¿Cuándo murió la población indígena de México? En el siglo XIX. ¿Quién la mató? Los gobiernos del México independiente. ¿Quién principalmente? El indio Benito Juárez. Pues mejor le echamos la culpa a Hernán Cortés. Ha de ser mucho más fácil. ¿Queréis un café de calidad, amigos? Fijaos en este paquete. Diréis, ¿qué hace con ese paquete chuchurrío en la mano? Pues esto lo dejé hace nada en mi oficina y mirad cómo está. Se lo han tomado todo a mis espaldas, traicioneramente. Café Puerto Rico. Está tan bueno que te lo hacen desaparecer en un segundo. Parecen los relojes de Iker Casillas. Así que 10% de descuento, Roberto Vaquero 10. Si queréis un buen café, si no, pues adiós. De todas maneras, con la conquista, yo es una cosa que aquí peleo bastante siempre, porque mucha gente cuando me atacan, me hacen, como dices tú, mentadas de madre con estas cosas. Y que, claro, porque ellos dicen, no fue un descubrimiento, fue una conquista. Y yo, bueno, es que fue un descubrimiento, fue una conquista y fue
un encuentro entre civilizaciones, entre pueblos diferentes. Pero es que no tiene nada de malo. Es decir, cuando, por ejemplo, se habla del genocidio, por ejemplo, muchas de esas víctimas de ese supuesto genocidio que no existió fue porque se mezclaron poblaciones que, bueno, que a nivel de las enfermedades, pues unos no estaban preparados, otros las trajeron de otro sitio, y esas mezclas de poblaciones, siempre que ha habido esas grandes mezclas, pues obviamente hay contagios y pasan cosas, pero eso no es que España haga aposta un ataque para destruir o que se muera la gente, simplemente enfermaron y esa enfermedad pues hizo estragos, pero España luego también llevó, por ejemplo, la medicina moderna de esa época allí y se aplicó a la gente de allí. Es decir, no hubo un acto de mala fe, como si hubo en gente de Estados Unidos con los indios que les daban mantas infectadas para matarlos. Claro. Que no es lo significa vamos a matar indios. Todavía en el siglo XIX el gobierno de Estados Unidos te paga $12 por cada cuero cabelludo de indio que tú les entregues. Es un gobierno en el siglo XIX pagándole a sus ciudadanos por matar indios. ¿Y qué pasa en México, por ejemplo? A ver, de entrada, esta caída de población indígena, que sí es muy grande, pero depende de muchas mentiras, porque luego nos dicen que cuando llega Cortés había 25 millones de habitantes. Eso es falso como pocas cosas. ¿Y cómo lo pueden calcular? Es la pregunta. Además de que no se puede calcular, porque jamás se hacían censos, porque lo último que le importa a los mexicas es la estadística, ¿no? Porque entonces la estadística sería terrible contra ellos, ¿no? 20,000 muertos al año extrayéndoles el corazón, pues es ridículo. Aún así, muchos académicos se han puesto a hacer cálculos, pero es bien importante tomar en cuenta la geografía. A ver, que es una cultura de piedra y palo, que eso te limita la capacidad. Luego, que no existen ni las grandes planicies ni los animales de tiro, con lo cual no existe agricultura a gran escala. La agricultura es con coa, es un palo con punta, que tú vas haciendo hoyos en el piso y echando semillas. Así es la agricultura. No es como, a ver, la gran revolución que lleva España, que es el arado y la yunta de bueyes, que de pronto te multiplica la agricultura por 10, por 20. Entonces, el tipo de agricultura que hay en Mesoamérica ni siquiera permite que haya tanta gente. Yo me he quedado con un cálculo que me parece adecuado para mí, 10, 12 millones de habitantes. No podría, es imposible que hubiera más. Y aún así, para el año 1600, la población india tal vez es de 1 millón de habitantes. O sea, claro que hay una caída tremenda de la población indígena, eso no se puede negar, aunque parte de esa caída también quiere decir que ahora hay más mestizos. Ahora no todos son indios, o indio y español, hay mestizos. Y claro, el tema de la viruela, pero esa es la historia epidemiológica de la humanidad, ¿no? Hombre, vamos a pedir eternamente que todo el mundo se disculpe con todo el mundo por contagiarnos, ¿no? Entonces, es como si ahora estuviéramos en una campaña contra China por el COVID o contra Mongolia por la peste negra, y sin embargo, China, por ejemplo, vamos a pensar que el COVID salió de China, si tal cosa pasó, existió o como haya sido. ¿Y qué hizo China? Pues nada, China cuidó a los chinos, ¿no? La peste negra sale de Mongolia y pues, los mongoles que hicieron, pues nada. La viruela llega a América con los españoles, es correcto. ¿Qué es lo primero que hizo Hernán Cortés? Un hospital. Bueno, antes, cuarentenas. O sea, la viruela es algo que mata por igual, ¿eh? Además, cuando te dicen, es que los españoles eran inmunes a la viruela. También murieron, es que había menos. Es cierto que están más preparados para enfrentarse a la viruela, pero no es que no los mate, ¿no? Pero lo primero que hace Hernán Cortés, porque conoce la viruela y su procedimiento, es cuarentenas. Es encerrar a los pueblos en cuarentenas. Lo siguiente que hace Hernán Cortés es un hospital. Entonces, ¿en qué momento cabe el concepto genocidio si lo primero que haces cuando ves que hay muertes por epidemia es un hospital? Quiere decir que te interesa que esta gente no muera. Y claro que les interesa que esta gente no muera. Ya se casaron con ellas, ya tuvieron hijos con ellas, ya firmaron pactos con estos pueblos, ya están evangelizándolos, ya están escribiéndoles sus primeras gramáticas. Pensar que hay un plan, ¿no?, deliberado de que esta gente muera es ridículo. Para 1600, o sea, es 80 años después de la caída de Tenochtitlan, debe haber tal vez 1 millón de indios y debe haber tal vez 20,000 españoles. Se puede saber con más facilidad porque en Nueva España sí hay censos. ¿Cómo puedes hablar de conquista cuando tienes 1 millón de indios y 20,000 españoles? O sea, pensar que estos 20,000... Deja tú el tema de que en 1521, ¿cómo explicas que 400 hayan derrotado a millones? Lo cual es imposible. Luego habría que, si fue una invasión, bueno, ahora hay que mantener una ocupación. Y en Nueva España nunca hubo un ejército, porque ni Hernán Cortés es un ejército. No, ellos buscaron la asimilación, es así, la integración. Claro, es una asimilación, es una integración. Jamás hubo un ejército.
Y lo que tienes es esta gente, sobre todo en el siglo XVI, que es el más bonito de esta historia, donde se están integrando, se están acoplando, No, se de están hecho, la casando. nobleza de allí se mezcla con la de aquí. De hecho, por ejemplo, el fundador de la Guardia Civil es descendiente de Moctezuma. ¿Sabes? Bueno, y los 300 descendientes de Moctezuma que viven hoy en España, todos ellos con títulos de nobleza, con grandeza de España. Lo último que le dijo Moctezuma a Cortés antes, eso es bien bonito, lo último que le dice Moctezuma a Cortés antes de morir es, cuida de mis hijos. Eso tampoco se lo dices a cualquiera, ¿no? Se lo dice Hernán Cortés, cuida de mis hijos, y sus hijos son grandes de España hoy en día. O sea que Hernán Cortés cuidó de sus hijos y bastante Cortés bien. es que hay una... A ver, yo puedo entender que desde países de Hispanoamérica se le demonice por sus intereses políticos totalmente oportunistas, pero claro, yo cuando veo que desde España se le hace tan de menos, ¿no? Yo he visto en televisión, era un asesino. Bueno, vale, pues era Jack el Destripador. Pero en otros países estaría todo lleno de estatuas suyas. Aquí en Por España supuesto. entiendo que allí a lo mejor no, por los políticos que... Pero aquí estaría todo lleno de estatuas, porque es el mayor conquistador español de la historia. Yo creo que nadie dio tanto al imperio, por lo menos a nivel territorial e incluso humano. Era una persona, para esa época, culto, una persona con capacidad estratégica, o sea, cosas que incluso en otros conquistadores que le intentan imitar, no se ve con esa grandeza como se ve con él, y sin embargo se le hace muy, muy de menos. No, Hernán Cortés es un fuera de serie. Ahora él tuvo muchos problemas políticos. Deja tú con los gobiernos de ahora. Hernán Cortés decidió, ¿por qué no?, tener 20 años de pleito legal con el emperador. Entonces, claro, es que el primer conflicto político de Hernán Cortés es con Don Carlos. O sea, a ver, en algún momento el rey le dijo a Hernán Cortés, te voy a dejar fuera de la historia. Tú no eres nadie, tú no conquistaste nada. ¿Y quién tiene poder de dejarte fuera de la historia si no es el emperador del mundo, como era Don Carlos, ¿no? Te voy a dejar fuera de la historia. Siempre he dicho que es una pena que Hernán Cortés no tenga grandes monumentos en ambos lados del océano, pero también de manera muy romántica me gusta decir que Hernán Cortés tiene un monumento gigantesco y hermoso en América, se llama México. Es que sin Hernán Cortés, México no existiría, no sería lo que es, no tendríamos lo que tenemos. Y además, que ni siquiera es un conquistador violento. A ver, claro, llega un momento en que estás salvando tu vida. Cuando estás salvando tu vida, todo el mundo es violento. Ahora, sacarte el corazón y comértelo también es violento, ¿no? Entonces, me encanta que te digan que Hernán Cortés es violento cuando estamos hablando de los mexicas. No se me ocurre un pueblo más violento porque además es muy famoso el tema de la extracción del corazón. Pero eso solamente si te van a ofrendar a Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Pero si te van a ofrendar a Tlalocantecutli, que es el dios del agua, te matan ahogado. Y si te van a ofrendar a Xipetotec, que es el dios de la agricultura, te desuellan vivo. Y si te van a ofrecer a Huehueteotl, que es el dios del fuego, te queman. Es decir, que además son muy creativos para esto de generar pena, dolor, muerte y sufrimiento en el sacrificio. Lo que es terrible es contarnos una versión de la historia donde esos que sacan 20,000 corazones al año son los pacifistas. Son los buenos de la historia, y los que acaban con esa barbarie son los malos de la historia. ¿Cuándo? Y es lo más importante, en 1821, cuando viene la separación, la secesión a la que le decimos independencia, ya éramos libres. Nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Todos se quedaron muy contentos con la religión que tenían. Los menos contentos con el catolicismo en el siglo XIX eran los criollos, a los que los ingleses les envenenaron la cabeza. ¿Quiénes fueron los más leales defensores de su religión? Los indios. ¿Quiénes lucharon contra la independencia? Los indios. ¿Por qué? Porque los pueblos indios tienen fueros especiales que les da la corona española, que el México independiente nunca les dio. Sobre Cortés, una última pregunta. Ahora mismo en México dirías que hay una visión producida, pero general muy negativa sobre él. Yo pensaría que sí, mayoritariamente sí. Ahora también te voy a decir que entre la gente pensante no. O sea, eso también es bien importante decirlo. Es que, a ver, ¿de quién estamos hablando, no? Yo también he visto esos videos de la señora española. ¡Ah! ¡Cortés es un genocida! Sí, señora, ¿a qué grado educativo llegó usted? Sí. ¿A qué grado educativo llegó usted? Bachillerato, yo creo. Sí, ojalá, para que luego hablemos de que Cortés es un genocida, ¿no? Me gusta mucho poner un ejemplo cuando hablamos de Cortés. En 1794, esto sigue siendo Nueva España. Ya poco tiempo, pero sigue siendo Nueva España. Hernán Cortés tuvo muchas aventuras después de muerto. O sea, después de muerto siguió recorriendo el mundo. Hernán Cortés murió en Sevilla en 1540, bueno, en Castilla la Cuesta, 1547. Pidió que sus restos fueran llevados, porque estamos aquí en España, a Nueva España. El emperador se lo prohibió. Sus hijos tuvieron
todo un conflicto legal para poder llevarse los restos de Cortés. Entonces Cortés fue primero inhumado en Castilleja la Cuesta, ¿no? En la cripta de Medina Sidonia. Después, finalmente se lo llevaron a México y fue inhumado en el convento franciscano de Texcoco. Después fue sacado de ahí y fue llevado al convento franciscano de la Ciudad de México, Tenochtitlan, en 1629. Después fue sacado de ahí hasta 1794, cuando el virrey, conde de Revillagigedo, dice: es momento de honrar a Hernán Cortés como se debe, y lo más importante es enterrarlo donde él pidió ser enterrado. Hernán Cortés pidió ser enterrado en el Hospital de Jesús, que es el hospital que él hizo para tratar de combatir la viruela. Y entonces en 1794 el virrey y el arzobispo presidieron la inhumación solemne de Hernán Cortés con honores de padre de la patria. O sea, a ese nivel, padre de la patria. Pusieron sus restos en una urna de cristal cortado con joyas incrustadas, en un altar con un obelisco de mármol de 7 metros de altura. O sea, esa era la tumba de Hernán Cortés. 1794. Un monje dominico nacido en el norte de Nueva España, en Monterrey, llamado Fray Servando Teresa de Mier, fue el que hizo el discurso laudatorio de Hernán Cortés. Y en ese discurso, Servando Mier coloca a Hernán Cortés, o sea, es Dios, Jesús y Cortés aquí abajito. O sea, lo pone como un enviado de Dios, el hombre sin el cual no seríamos nada de lo que somos, en fin, la verdad, ¿no? Entonces, esto hace Servando Mier en 1794. Y ahí enterramos a Hernán Cortés. 30 años después, es 1823. Ya no es Nueva España, esto ya es México. Y se va a acercar la fecha de la independencia, 16 de septiembre de 1823. Fray Servando Teresa de Mier, que ya no es fray, ya solo es Servando Mier, hace una perorata para llevar a la gente a quemar los restos de Hernán Cortés. O sea, Servando Mier dice: hay que quemar los restos de Hernán Cortés en la plaza pública, los putrefactos restos de Hernán Cortés. Y dices: oye, pero este es el hombre que hace 30 años nos dijo que era el hermano menor de Jesús, el segundo hijo de Dios, ¿no? El enviado de la providencia. 30 años después nos está diciendo que quememos sus putrefactos restos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Servando Mier se hizo político. Eso fue todo lo que cambió. México nace como imperio con el Libertador Iturbide, y de inmediato los ingleses y los gringos le manosean la mente a algunos como a Servando Mier. Los republicanos derrocan a Iturbide con este discurso de todo está de la chingada por Iturbide, todo es culpa de Iturbide, en cuanto caiga Iturbide todo va a estar bien, todo va a ser perfecto. Cae Iturbide, se va Iturbide, todo sigue estando mal, todo sigue empeorando. ¿Y qué pasa desde entonces hasta hoy cuando un gobierno no te puede ofrecer resultados? Hablan de Cortés. A ver, pues te señalo culpables y te hago promesas y te doy discursos de odio. Y cuando cuando el gobierno de estos republicanos que derrocan a Iturbide no funciona y es un fracaso rotundo, pues el mismo hombre que hace 30 años dijo este es el padre de la patria, ahora dice que hay que quemar sus restos. Así de asquerosa es la política y los políticos por añadidura. Sobre el cristianismo y la evangelización, claro, es que España yo creo que es el único país que ha fabricado los peores relatos, los peores enemigos del propio país son los propios españoles. Tenemos el ejemplo de Bartolomé de las Casas, bueno, y tenemos más. Y eso ha seguido hasta hoy, es decir, los ataques más furibundos contra lo español normalmente vienen de la propia España, pero con la evangelización yo creo que han hecho un relato que no conocen realmente cómo es el cristianismo, ni cómo se expande, ni cómo es esa evangelización, y cuentan como que fue algo muy forzoso, pero yo creo que tuvo más que ver con que las religiones que había allí de los aztecas y de otros grupos eran muy arcaicas, no estaban tan preparadas para servir como de pegamento de la sociedad y claro, el cristianismo ofrecía que si el perdón, o sea, una serie de cuestiones más aceptables por la gente también que ese tipo de religiones de sacrificios humanos y de otras cuestiones que para mí es más arcaico, obviamente. Entonces, por eso yo creo que tuvieron más facilidad a la hora de promover la religión cristiana, pero no, yo, aunque haya gente que pudiera cometer abusos, no creo que fuera algo generalizado y que la gente de verdad acogiera la religión porque les estaban fustigando para ello. Yo eso lo dudo bastante. Absolutamente, y vuelvo a que nadie regresó a los amorosos brazos de Huitzilopochtli después de la independencia. A ver, otra vez ubicar. Hernán Cortés llega con un fraile. Entonces, ahí evidentemente no hay imposición, hay un fraile, y Hernán Cortés trae 400 hombres. Y desde que toca tierra en lo que hoy es México y se va encontrando con estos pueblos que efectivamente están en un estadio chamánico, es que hay que decirlo como es, son religiones chamánicas animistas, eso es lo que hay.
A ver, a nivel la élite sacerdotal hay unos conocimientos profundos, maravillosos, pero eso es una élite pequeñita, pequeñita, en realidad es chamánico. Y llega con un fraile y son 400. Conforme van firmando acuerdos de paz, que a ver, no es que Hernán Cortés sea un pacifista, es que no es pendejo. Y somos 400, estas personas son cientos de miles. Obviamente tenemos que ir con acuerdos de paz por delante, pues es que no hay opción, ¿no? Entonces, porque además, es que las armas de fuego, tiene 13 arcabuces por piedad, eso no cuenta No, y como armas dejaron de de fuego. funcionar cuando se mojaron y Se tuvieron... mojan y luego se acaba la pólvora y los cañones se te hunden. A ver, los combates, cuando los hay, porque sí que los hay, son cuerpo a cuerpo. No, esos españoles son unas bestias en el mejor de los sentidos también. Son unos grandes guerreros cuerpo a cuerpo, igual que todos los demás pueblos de México, ¿no? Pero lo que hace Hernán Cortés es ir proponiendo la paz. Y claro, el principal gesto de esta paz es la cristianización. O sea, es como decir, nos vamos a aliar, bueno, entonces hay que llevar a cabo mi ritual religioso, ¿no? Que es el bautismo. Nunca estos pueblos le dijeron a Hernán Cortés, ay, ustedes tienen que llevar a cabo nuestro ritual. De hecho, les pareció de manera bastante voluntaria. Seguramente no entendían lo que estaba pasando y no lo que estaban haciendo, eso es obvio. Hay que ubicar que en esa época bautizarte no es propiamente hacerte cristiano, es lo que realmente les proponía Cortés, es y adscríbete a la corona, declárate súbdito, vasallo de don Carlos para que seas un súbdito de don Carlos en igualdad con todos los demás súbditos. Seguramente tampoco saben lo que está pasando, pero el tema es que se van cristianizando. Conforme Cortés va firmando alianzas, lo que pasa en estos pueblos es que les ofrecen mujeres. Y otra vez vienen las tragedias. ¡Ah, el motín de guerra para que las violen! No, les entregan mujeres que los españoles, ¿qué hacen? Las bautizan, les ponen nombres en español y se casan con ellas. Y tienen hijos. Y esos hijos son los abuelos de los mexicanos de hoy, ¿no? Tienen hijos con ellas, se bautizan. Entonces, sin que sepan lo que están haciendo. Pero entiende esta gente que este es el ritual con el que yo me hago aliado de los españoles. Y resulta que todos estos pueblos van decidiendo que les conviene ser aliados de los españoles. Porque de pronto ven en los españoles a los que les pueden ayudar a liberarse del opresor, que es el mexica. Para cuando Cortés toma Tenochtitlan en 1521 hay 2 frailes. Tampoco hay imposición, por lo tanto, ¿no? En 1522 llegan 3 frailes más. Hernán Cortés pidió frailes, específicamente franciscanos. Carlos I le mandó flamencos. Y el pobre Cortés dice, yo quería franciscanos, pero no flamencos, ¿no? O sea, lo flamenco te quita lo franciscano prácticamente. Le pidió entonces 12 frailes franciscanos de su propio feudo de Belvis de Monroy. Llegaron los 12 franciscanos en 1524, descalzos y con un sayal. Entonces pensar que 12 hombres descalzos con un sayal pueden obligar la religión de 10 millones de personas, pues también es ridículo. Y lo primero que empezaron a hacer estos frailes fue aprender náhuatl. Entonces, si hubiera un intento de imposición, pues es que ni siquiera te molestas en eso. Ahí hay grandes frailes. Para mí el mejor ejemplo siempre será Fray Bernardino de Sahagún, que es, tengo que aprender náhuatl para que en náhuatl tú me expliques a mí tu religión, tus dioses, tus creencias, que claro, yo los tengo que entender en tu lengua, en la lengua en la que surgieron. Entonces yo aprendo tu lengua náhuatl, luego le pido a las élites religiosas y sacerdotales que me expliquen su religión, sus dioses, sus relatos. Yo los entiendo en náhuatl, en mi mente me los traduzco a mí mismo al español para buscar todo esto que me estás diciendo, en qué se puede parecer a mi cristianismo. Y entonces en náhuatl trato de convencerte de mi cristianismo. A ver, ese es un proceso complejísimo, pero son 12 frailes, tampoco tienen mucha opción. En la siguiente generación de frailes, 1529, llegan 19 frailes. Es absurdo hablar de, en México le decimos la conquista espiritual, porque nos encantan los dramas. Y otra vez que dices, oye, pero el 90% de los mexicanos, ustedes que son católicos, ¿de verdad les molesta tanto que los frailes hayan traído el catolicismo? Entonces me estás diciendo que a ti te molesta ser católico. Y entonces o sea, te molesta ser católico y hablar español. Es que entonces a ti no te gusta México, tú vives en la fantasía, tú vives en un producto de tu imaginación. Y lo que hacen estos frailes es tener una visión, los franciscanos en particular, de lo que llaman el reino milenario, que es vamos a construir en Nueva España
el paraíso terrenal que ya es imposible construir en Europa. Y por eso hacen comunidades aisladas con los indios, donde hacemos convento, hacemos chozas, hacemos huerta, y los indios y los frailes viven en conjunto y en comunidad y se dedican a Dios. Así empieza la evangelización y estos pueblos estaban encantados. Una historia que nunca nos contamos en México y tampoco en España, evidentemente, donde yo no sé cuál es el porcentaje de católicos aquí, pero sigo pensando que está bajando, pero sigue siendo mayoritario. Pero sigue siendo la gran mayoría, ¿no? A los tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas, totonacas, chalcas, xochimilcas, purépechas, todos estos pueblos, nunca se nos ocurre pensar que tal vez les gustó la religión de sus aliados españoles, porque finalmente tienes a un Huitzilopochtli que ha sido impuesto por los mexicas 100 años antes, que es violento, sanguinario y se quiere comer tu corazón para poder seguir viviendo. Y llegan estos frailes a contarte del perdón, de la misericordia, del amor al prójimo, de la eternidad de tu alma y de que de hecho no tienes que sacrificarte por Dios porque Dios ya se sacrificó por ti y tú no tienes que darle vida a Dios porque Dios es la fuente de la vida y un Dios al que tienes que darle tu vida para que Él viva es un falso Dios. Tal vez les gustó. Tal vez simplemente dijeron, esto me gusta. Si tú ves el folclore religioso del México de hoy, que se parece tanto al folclore religioso de España, particularmente al del sur, el folclore religioso católico en México es festivo, es alegre, es colorido, particularmente entre los pueblos indios. Es un tipo de festividades, le cantan a Dios, le bailan, le tocan tambores, le hacen todo tipo de danzas. Están festejando al Dios que les llevaron los españoles todos los días. También a la hora de... Mucha gente dice, ¿pero cómo se van a acercar al invasor? Claro, pero es que este invasor en concreto trajo el desarrollo. Es decir, yo creo que eso también... Y una sociedad hay que tener en cuenta que la gente de esa época era muy religiosa y vivía por la religión, no es como ahora, ¿no? Esa fe es la que movía montañas, literalmente. Entonces, claro, ahora es como que la gente no lo entiende con la mentalidad de hoy, pero si tú ves a alguien con un modo de vida, porque ser cristiano es un modo de vida también, eso se está perdiendo, pero es así, con más desarrollo que tú y que te está dando ese desarrollo a ti también, pues es normal que tenga simpatía y que la gente se acerque a ello. Yo creo que no es tan loco que la gente se quiera acercar a ello. Por eso digo que la mayor revolución que llevó España es el arado y la yunta de bueyes. Es que solo con eso estos pueblos tienen que estar encantados. No son tontos, es gente pensante, es gente racional. Tenochtitlan cae ante 100,000 guerreros, de los cuales 99,000 son indios. ¿Tú crees que esos 99,000 indios que realmente son los conquistadores de Tenochtitlan, no se habrán planteado al día siguiente, oigan, todos juntos, como nunca habíamos estado, acabamos con los mexicas? Si nos quedamos todos juntos, sacamos a estos 1,000 blanquitos de aquí. O sea, son 1,000, los podemos matar en 2 días. Te aseguro que se lo plantearon, algunos lo propusieron, y todos estos pueblos optaron por quedarse con ellos. Esta gente nos conviene porque el salto tecnológico es como de 5,000 años. Cuando Cortés llega a esta Mesoamérica es como si hubiera llegado a la antigua Sumeria. Es piedra y palo. Ni siquiera han desarrollado ningún tipo de metalurgia. Entonces, no tienen la rueda, no tienen muchas cosas. Nada. Entonces, claro que estos pueblos comprenden que no se pueden dar el lujo de echar a los españoles, que es una alianza que conviene, es un salto tecnológico bárbaro. Cuando los frailes les empiezan a enseñar cómo construir, cómo tener esta agricultura mucho más dinámica, están encantados. Y al final, y es muy importante, todos estos pueblos van a firmar pactos con Hernán Cortés, firmados, porque antes no existía el derecho, ¿no? Hay un códice muy bonito, en México, el Códice Osuna, te habla de una ocasión en el que un pueblo indígena demandó al gobierno virreinal. Más allá de que le ganaron, pero aunque hubieran perdido, el simple hecho de pensar, el pueblo indígena demandó al virrey. ¿Qué significa esto? De entrada, que pueden hacerlo, ¿no? Que hay una estructura, garantías, sí. Claro, que hay una estructura legal que te dice, oye, el gobierno tiene para contigo estas obligaciones y responsabilidades y tiene estos límites. Si no cumple con esto o se excede en esto, tú puedes demandar que lo haga bien. No se puede hacer en la España de hoy, no se podía hacer en ese México al que llegaron. A ver, tú no podías demandar a los mexicas por arrancarte el corazón. Aquí en España, ¿de quién depende la fiscalía? Olvídate. Pero de verdad, tú no podías demandar a los mexicas por arrancarte el corazón. Entonces, estos pueblos tienen una estructura legal
Casi todas las ciudades del actual México se construyeron de la nada. A ver, claro, la Ciudad de México se construye sobre las ruinas de Tenochtitlan. Oye, te pregunto, ¿quién construye esas ciudades? Eso es otra cosa importante. Pues los indios. Claro, es que eso es lo que la gente no sabe. A ver, mira, para 1531 ya se fundó México, Tlaxcala, Puebla y Querétaro. 4 ciudades. Hay 10,000 españoles. ¿Quién construyó las ciudades? Pues los indios. Hay 10,000 españoles. Y la mayor parte... ojo, invasión. ¿Cuál invasión? Están tratando de ver cómo se acoplan a vivir acá. ¿Por qué alguien iría a América? Claro que vienen a América los que no tienen nada que perder, los que seguramente tienen muy poco en España y por eso se arriesgan. Pero lo que tú dijiste que es bien importante en esa época, claro que buscan fama, gloria y fortuna, pero también actúan por fe, actúan con devoción. Encuentran que tienen una cruzada, que tienen un compromiso, que hay una misión que cumplir, que tienen un deber. Entonces, las ciudades se empiezan a construir de cero. A ver, sí, México sobre Tenochtitlan, pero Tlaxcala de cero, Puebla de cero, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, todas las ciudades del norte, hermosas como son, con arcos románicos de medio punto, con catedrales góticas, con arte neoclásico, con acueductos de estilo romano. Todas esas se construyen de cero y todas se fundan legalmente con actas constitutivas en nombre de sus majestades y demás, pero donde los pueblos indios firman capitulaciones con el gobierno virreinal. Hay un caso muy bonito, lo cuento en mi libro, que la ciudad de Querétaro, ¿no? Está a 200 kilómetros al norte de México. Es importante para los españoles fundar ciudad ahí porque ya están descubriendo que hay plata al norte. No es la plata que se robaron porque nadie sacaba plata en aquella época, estaba ahí escondida, ¿no? Pero entonces tienen que fundar ciudad, pero ahí viven los indios otomís. Y entonces va a haber que pelearte con los indios otomís. Y en serio que los españoles no se quieren pelear. No te puedes dar el lujo de que muera gente cuando hay tan pocos, ¿no? Ya tienes epidemias como para además pelearte. Y entonces se van a acercar con el líder de estos indios que se llama Conín. Tiene un monumento gigantesco a la entrada de Querétaro. Conín se va a bautizar, es decir, se incorpora a la corona. Le van a llamar Fernando de Tapia Conín. Siempre mantuvieron sus nombres nahuas, o otomís en este caso. Entonces que era un indio otomí, Fernando de Tapia, se bautiza y le dicen los españoles, oye, hay que negociar con tu gente, con los otomís, para fundar esta ciudad en paz. No queremos una guerra. Entonces Fernando de Tapia habla con sus compatriotas otomís y les dice, oigan, los españoles no se quieren pelear con nosotros y fundar la ciudad nos conviene a todos, ¿no? Y los otomís le dicen sí, o sea, sí a todo, tienes razón, nosotros tampoco nos queremos pelear con ellos, no tiene sentido, pero somos un pueblo guerrero. No podemos simplemente no pelear porque eso se va a entender como que nos rendimos y entonces la posición de fuerza la tienen ellos, eso es impensable, tiene que haber batalla. Hay que hacer algo muy común en esa época, en ese lugar, es vamos a hacer una batalla pactada. Y dice, ok, muy bien, pero en una batalla pactada también va a morir gente. Y lo que no queremos es que muera gente. Cuento corto, los españoles y los otomís llegan a un acuerdo que es una batalla a puñetazos. Vamos a pelear a puño libre todo el día. Ahí no muere nadie. Y claro, se agarran a puñetazos todo el día y al final se dan la mano y fundan la ciudad de Querétaro. Pero firman capitulaciones. Los tlaxcaltecas, los famosos aliados de Cortés. La primera alianza de Cortés... Son los peor vistos ahora, yo creo. Los que más leyenda negra tienen. Los peor vistos y son los creadores de México. El primer pacto que firma Cortés con ellos es darse la mano. Nos damos la mano, tenemos un pacto. Ya después, bueno, y juntos toman Tenochtitlan. Los que destruyen Tenochtitlan son los tlaxcaltecas, no Cortés. Los tlaxcaltecas odian a los mexicas por 100 años de opresión, ¿no? Pero ya estás en esto de hay que fundar el norte. Tienes muy pocos españoles. Los españoles se están estableciendo en el puerto, en Veracruz, en la ciudad de Puebla, que se está fundando justo para ellos, y algunos en la Ciudad de México. Y de pronto tú dices, oigan, ¿quién se quiere ir ahí al desierto del norte? Pues nadie. ¿Quién va a querer ir? ¿Quién va a querer dejar la comodidad de lo que ya está civilizando para irte a civilizar un norte en el que ni siquiera hay poblados, ¿no? Y entonces el gobierno virreinal dice, pues hay que pedirle ayuda a los tlaxcaltecas, los aliados de toda la vida. Y entonces, después de muchas negociaciones, el gobierno virreinal firma un contrato legal con el Cabildo de Tlaxcala, donde Tlaxcala se compromete con España a que 400 familias tlaxcaltecas van a comenzar una migración al norte para ir fundando ciudades. Pero a cambio, número 1, Tlaxcala no vuelve a pagar impuestos. Porque ¿de dónde vamos a sacar una fuerza productiva para pagar impuestos si estamos mandando a nuestra gente, ¿no? Número 2, esto es bien interesante, hay que otra vez ubicarse en el siglo XVI.
queremos tener derecho de montar a caballo, usar sombrero y portar espada. Es decir, de ser caballeros. Y los nobles de Tlaxcala tienen incluso el derecho de, hoy también puede parecer muy bobo, pero era muy importante, no quitarse el sombrero ante el virrey. Que es un equivalente a no quitarte el sombrero ante el rey. Sí, darle estatus. Sí. Eso se llama grandeza de España, se le están dando a los tlaxcaltecas. Y entonces los tlaxcaltecas fundaron como 20 ciudades. Zacatecas, San Luis Potosí, Santa Fe de Nuevo México, Mazatlán. En 1556 salen de los puertos de Nueva España una expedición al mando de Andrés Urdaneta y Miguel López de Legazpi para conquistar Filipinas. Y entonces el simplismo siempre nos dice, los españoles conquistaron las Filipinas. La verdad es que los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas porque Urdaneta y Legazpi llevan con ellos un ejército de 3,000 tlaxcaltecas, que son los que van a tomar las Filipinas en 1556. 40 años más adelante, los Ronin de Corea y de Japón, o sea, los samuráis que se han quedado sin señor, piratas, pues, tratan de invadir Filipinas y de pronto le llega la noticia al rey Felipe II, oye, los piratas están tomando Filipinas, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo el rey Felipe? Pues manden tlaxcaltecas. Ya funcionó bien. Hombre, manda a la fuerza de élite de este imperio. Y los tlaxcaltecas pelearon contra samuráis en las Filipinas en nombre del rey de España. ¿En qué relación de conquista puedes encontrar este tipo de cosas? No, ninguna, desde luego. Hay otra cuestión que aquí, bueno, yo creo que han ganado el relato, pero espero que se les pueda disputar en el futuro, que es la cuestión de la denominación de lo que en su día fue parte del Imperio Español y que luego han terminado siendo los países actuales. Aquí la mayoría de la gente dice Latinoamérica, copiando un poco lo que Francia, cuando quiso meter la mano allí, es lo que propuso. Hay gente que usa Iberoamérica y hay gente que usa Hispanoamérica. Quería saber tu posición sobre esto. A mí me gusta Hispanoamérica, voy a ser políticamente incorrecto, ya que, a ver, no es Latinoamérica porque ahí nadie habla latín. Punto, se acabó. Has venido a un sitio que es famoso por ser incorrecto. Me da mucho gusto. A ver, entonces, no es Latinoamérica porque no hablamos latín. Tenemos una lengua romance heredada de latín, pero no hablamos latín. Esa es una imposición de Napoleón III, donde tampoco hablan latín, ¿no? Los franceses, pero bueno, con la idea de integrarnos a todos. Latinoamérica no existe. Latinoamérica es una patraña francesa. Eso hay que sacarlo de nuestra mente. Entonces nos quedan dos, Hispanoamérica y Iberoamérica. A mí no me gusta Iberoamérica, porque te dicen, no, es que Iberoamérica para hermanarnos con Brasil. Y aquí viene lo políticamente incorrecto. ¿Cuándo hemos sido hermanos de los brasileños? Nunca, nunca. ¿Qué relación tuvo alguna vez algún virreinato con Brasil? Ninguna, nunca. ¿Qué relación tienen hoy los países de Sudamérica con Brasil? Poca y mala. Entonces, a ver, no tiene sentido, porque además no se trata de definir un continente, se trata de definir una civilización. Y perdón, los portugueses no construyeron civilización en Brasil. Los portugueses tuvieron un campo de esclavos en Brasil. Por eso en Brasil tienes blancos y negros. O sea, los portugueses tenían esclavos en Brasil y se acabó la historia. No les interesa evangelizar, no les interesa la fe, no les interesa la religión. Construyen muy poco, dejan muy poco. Hispanoamérica no es la definición de un continente o de un territorio, es la definición de una civilización. Entonces, ¿tú crees que en Brasil la evangelización, que también se terminó produciendo, le hicieron más la iglesia por su cuenta? Absolutamente por su cuenta. Mientras que en España es un trabajo conjunto. Te pones a ver... En México, a ver, ¿qué es lo primero que se empieza a hacer? ¿Catedrales? Catedrales. De pronto tienes un arzobispo de México en 1528. ¿Cuántos españoles hay en 1528 en Nueva España? Hay menos de 10,000. ¿Mandar un arzobispo para eso? Es absurdo, es un coste. Si lo piensas solo en términos económicos materiales, no lo mandas. Esto no es negocio, esto es una pérdida, pero lo tienes que mandar porque es tu obligación. Hay mucho relato con el tema del oro que se robó y demás, que te quiero preguntar por ello, pero si tú analizas realmente a nivel económico lo que sacó España del proceso de la conquista, etcétera, yo creo que sacaron más a nivel de construcción de civilización, a nivel moral, a nivel religioso. De eso sacó mucho España, pero yo creo que a nivel monetario, en comparación también con el gasto que tuvo a la hora de conseguirlo, yo creo que tampoco tuvo tanto beneficio económico. Bueno, por eso el imperio cayó. El imperio llegó un momento en que no era económicamente sustentable, tal vez. En realidad, solamente don Carlos y don Felipe tenían también una visión un poco cruzada que los Austrias menores no tuvieron.
Y de los Borbón mejor ni hablar, porque eso de A mí la no me fe... gustan tampoco. No les... Además, a ver, son la gran tragedia del Imperio Español. Nunca les interesó el imperio. A ver, es otra visión, es la visión francesa, franceses siendo franceses, entonces vamos a centralizarlo todo y solo nos importa la península y podemos esquilmar América. ¿Quiénes se enojaron con los Borbón? ¿Los indios? No, los criollos, que son los que dicen la corona me está quitando. España invierte mucho. Ahora es una inversión conjunta. Y estoy convencido que en esos primeros 200 años, el periodo de los Austrias, ahí ganamos todos. Porque, a ver, claro que llega riqueza a España. Bueno, sería absurdo negar que llega riqueza a España, ¿no? Tampoco vamos a romantizar lo que no. De entrada tienes el famoso quinto real. Pero de pronto vale la pena recordarle a la gente, sí, la corona le exige el quinto real al minero de Guanajuato, al minero de Zacatecas, al minero de Pachuca y al minero de Asturias. O sea, no es una relación diferente, ¿no? Te toca pagar el quinto real. El quinto real regresa a América porque la corona patrocina a las universidades y los hospitales. Entonces ahí lo tienes de regreso. Y porque hay que construir ciudad. Y la defensa también, porque tuvo también momentos de muchos ataques. Fíjate que esos ataques afortunadamente van a llegar ya hasta el siglo XVII. Es otra cosa muy linda. En el siglo XVI, Nueva España simplemente no tenía enemigos. Porque hacia el Atlántico pues tienes el Caribe español, Cuba, Santo Domingo y España, pues por ahí, y los ingleses apenas están aprendiendo a navegar, entonces no hay manera. Hacia el Pacífico, tienes el Pacífico y lo más cercano que tienes son las Filipinas, que ya son tuyas. Al sur tienes más virreinato español y al norte, pues no hay Estados Unidos, es un desierto que allá en la costa lejana hay unas colonias británicas que... Entonces el siglo XVI ni siquiera necesita de soldados. No hubo soldados en el siglo XVI. De hecho, se hace un ejército novohispano hasta el siglo XVIII, ya con las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, a ver, claro, siempre hay guardias reales, siempre hay algún militar, siempre. Pero no tenían mucho trabajo en ese sentido, porque además ahí estaban los tlaxcaltecas, que es la fuerza de élite de Nueva España, son los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, cada que en México me dicen, ¿dónde está el oro que nos robaron los españoles? En las ciudades, por ejemplo. Digo, a ver, ve a la ciudad, a la que sea en la que vivas, ve al centro de tu ciudad, voltea a tu alrededor, Ahí ahí está el está. dinero. Ve esos retablos barrocos bañados en pan de oro de 24 quilates, ahí está. Pero ve ese acueducto, ve ese otro acueducto, ve la Universidad de México fundada en 1556. Es que todo esto cuesta. Y se hizo un imperio conjunto y luego recordar, claro, se extrae plata de América, plata que no se extraía antes de que llegue España, y con la plata americana se acuña el Real de A8, pero se acuña en la Ciudad de México. Bueno, en Madrid también, pero ¿en qué momento dejas que tu colonia sea la capital económica del imperio? ¿No? Entonces la Ciudad de México tiene la plata y ahí se acuña el Real de A8, con lo cual tienes el control monetario. Pero además la economía comercial del imperio depende de esta media globalización, ¿no? De este mundo que va de España a las Filipinas y a Sudamérica. Quieras o no quieras, todo pasa por la Ciudad de México. Llega un momento en que la Ciudad de México es mucho más rica que cualquier otra ciudad de América y más rica que Madrid, porque es la capital económica, comercial, monetaria del imperio. La prosperidad que tiene la Ciudad de México en el siglo XVIII es bárbara. La Ciudad de México estuvo gobernada por indios todo el siglo XVI y la mitad del siglo XVII, que eso nunca te lo cuentan, pero también es importante contarlo, ¿no? Entonces, es un trabajo conjunto, porque no hay una España con colonias, hay un imperio con reinos, ¿no? De pronto la palabra virreinato suena engañosa. Un virrey es un vicerrey, es prácticamente el holograma del rey, es un reino. Nueva España es un reino independiente de España. Eso es muy confuso porque tenemos al mismo rey. Pero hay que recordar que eso pasaba en Europa. De pronto una persona puede ser rey de más de un lugar. Entonces, claro, el rey Felipe II es rey de España, sí, y de Nueva España y del Perú. Aquí, de hecho, en España hay sitios donde se ven los escudos de los reinos y ves Castilla-Aragón y de repente ves los de allí también y dices, mira, mejor prueba que eso. A ver, es que ves escudos de Tenochtitlan, ves en el Palacio Real, pues ves a Atahualpa y ves a Moctezuma, pero además si te vas a Cusco a ver las pinturas de los incas del Perú, o sea, de los gobernantes, terminan con Atahualpa Yupanqui, con Carlos V y con Felipe II, como incas del Perú reconocidos por la propia gente de allá. Entonces, es una integración absoluta en la que todo el mundo gana. Oye, ¿estás romantizando las cosas? No, hubo violencia, claro que hubo violencia. Oye, ¿hubo traiciones? Sí, los seres humanos somos traicioneros, hubo traiciones en toda la historia de la humanidad, pero también hubo pactos que se honraron, también hubo lealtad, también hubo justicia, o sea, hubo de todo.
También hay un caso, luego los que te quieren hablar de lo violenta que fue España, siempre te sacan el trapito de un señor llamado Nuño Beltrán de Guzmán. Cuando Cortés fue destituido, porque entonces cosas era muy sospechoso, porque se llevaba demasiado bien con los indios, y los indios consideraban a Cortés su nuevo Tlatoani, y eso a don Carlos pues no le encanta, ¿no? Entonces decide destituirlo y manda al presidente de la audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán. Ese desgraciado mató, violó, robó, saqueó, fue violento, explotó, quería sacar oro de todos lados y entonces sometió indios a unos trabajos forzados terribles. Fue un cabrón. Y entonces el arzobispo de la Ciudad de México, Antonio de Mendoza, que viene de Durango, Durango, España, no Durango, México, lo excomulgó. Y luego fue juzgado, fue declarado culpable, lo metieron a la cárcel y se murió en la cárcel. Entonces es bien importante contar la historia entera. Si yo solo te cuento que el cabrón de Nuño Beltrán de Guzmán mató, violó, saqueó y destruyó, dices, desgraciados españoles. Y luego sí, y lo excomulgaron, lo juzgaron y se murió en la cárcel, lo cual te demuestra que la corona española dice, esto está mal. Claro, hay españoles muy cabrones y hay españoles muy... A ver, tienes a Nuño Beltrán de Guzmán, sí, y tienes a los frailes franciscanos. Todo ese gran abanico es España, ¿no? Desde un Nuño Beltrán sus de luces Guzmán, y sus sombras. claro, hasta los franciscanos, como en la población indígena local también tienes desde los más santos hasta los más cabrones. Lo que no se vale es este tema de todos los indios eran buenos porque todos son víctimas, por lo tanto todos los españoles son malos porque todos son victimarios. Y luego, otra cuestión, una reflexión que quería compartir contigo, a ver qué opinas de ello. Bueno, yo tengo un amigo que se dedica a la historia, Mario Pazo, y cuando murió el anterior Papa, Francisco, claro, él nunca vino aquí. Y sin embargo fue a otros países de Hispanoamérica, y él decía, claro, sí, está muy bien que vaya a todos los países que quiera, pero lo que ha hecho España por la cristiandad no lo ha hecho Argentina ni ningún otro país, porque claro, esta gesta de toda la conquista de América, eso es la expansión de Occidente y la expansión de lo cristiano, y el que ha hecho que el cristianismo sea una religión la más seguida ahora mismo, creo que es todavía no la han desbancado. Pues ahí el Islam, ahí está. Está ahí a punto, ahí pero ese gesto o esas acciones de España son las que han hecho que no nos hayan superado hace mucho tiempo. Entonces, habría que ponerlo en valor y que, claro, que un papa no venga a España por los problemas políticos o por lo que él quiera, en realidad no está reconociendo el legado que tienen también gracias a España. A ver, tendría que haber un escudo de España en el Vaticano. O sea, el papado le debe gratitud eterna a España. Si entiendes el papado como la sede de la cristiandad, por lo menos de la católica, es que le tienen que hacer un monumento a España. Hoy mismo, creo que cualquiera podría decir que Occidente está en una decadencia brutal. Sí, lo está. Y gran parte de esa decadencia tiene que ver con estos discursos progres de hoy, porque, a ver, hoy en día está de moda, todo lo que sea católico apesta, ¿no? Y entonces está súper de moda, soy ateo, soy laico, soy comecuras y ataco a la iglesia católica, pero respeto al islam, a los budistas, o sea, respeto todo menos lo mío. Menos lo de aquí. Sí, menos lo de acá. Y dices, mira, lo bonito del día de hoy, siglo XXI, es que tienes derecho a ser ateo. Qué padre. Creo que es importante tener ese derecho, además. Eres libre de ser ateo si quieres, pero tu cultura es católica. Y si eres inteligente y eres parte de esta cultura, puedes ser ateo y aún así tus valores son católicos. Porque tú puedes decir, yo creo que Dios no existe, Dios es una patraña, yo no creo en Dios, pero buscas bien belleza y verdad. Valores platónicos antes de católicos, ¿no? Pero que han venido aquí por lo católico, que son los que lo recuperaron. A ver, la Iglesia Católica, San Agustín, Santo Tomás, más allá de una religión, acaba siendo prácticamente la cofradía que cuida la tradición grecorromana para que subsista, ¿no? Hay que entender que toda gran religión, y el catolicismo lo es, aunque a uno no le guste, toda gran religión es creadora de civilización. Y toda civilización tiene detrás a una gran religión. Y mientras el catolicismo empezó a formar Europa, esta cristiandad se fragmenta en Europa, y entonces es cuando llega América. Y hoy el único baluarte que tiene Occidente es la hispanidad en su conjunto. Porque el resto de Europa... A ver, lo que me gusta de venir a España, que es lo que me encanta de vivir en México, es que con todos nuestros problemas, lo voy a decir de la manera más simple, somos buena gente, somos lindos, nos gusta disfrutar la vida.
Tú ve cómo somos, cómo nos comportamos, nos tocamos, nos besamos, nos abrazamos, nos reímos, comemos, bebemos, disfrutamos la vida. Cuando te dicen es que la Iglesia Católica es culpígena, oscura y te llena de miedo. Y entonces, ¿a qué hora hicimos esta tradición? Es decir, si tú ves las procesiones de Sevilla, dices, aquí no se ve ni culpa, ni miedo, ni oscuridad. No, y hay muchos ateos que participan. Y yo te digo, yo soy ateo, por ejemplo, y yo me considero cristiano, porque lo soy culturalmente. A ver, es que ese es el tema. Y no solo me considero, sino que yo lo defiendo. Es decir, yo cuando atacan lo cristiano, ahora que está muy de moda en la izquierda, Sí, sí. Ser cristiano, ser fascista y ser un monstruo y todo lo demás está muy bien. Yo tengo una posición diametralmente opuesta. Es decir, yo creo que hay que defender lo que nosotros somos y lo que nos ha traído aquí, y precisamente lo foráneo es lo que hay que tener cuidado con ello. Sobre todo porque no es lo nuestro, que aquí aplica esto de, oye, y entonces tú no Pero quieres... es lo que dices tú, de hábitos, de gastronomía, de forma de ser. Por supuesto. Hay una diferencia con gente de otros contextos muy grandes que con otra gente no la Claro, tenemos. y entonces estás diciendo que los musulmanes no pueden venir a España. Sí que vengan, pero con las reglas de nuestra cultura. Y no 50 millones, porque si no, nos bueno, suplantan. claro, ¿no? A ver, España es el único país que puede decidir qué migración tiene y lo están haciendo tan mal porque... Vamos a tratar de adaptar al argelino. Y dices, bueno, te va a llevar 10 Complicado, años sí, y no lo vas a lograr porque él no quiere. Vamos a tratar de adaptar al mexicano, al argentino, al colombiano, al cubano. Necesitas 3 minutos. Es decir, ya tenemos la lengua, ya tenemos la religión, incluso aunque no creas en Dios, tienes la cosmovisión, tienes todo. Al final, la lengua no solo es lengua, la lengua es una historia compartida maravillosa y la compartimos. Entonces, a ver, me encanta eso que dices. Eres ateo, qué bueno, porque además hoy eres libre de serlo, es cierto que antes no se podía, pero tus valores son cristianos. No, y que la cristiandad ha pasado por un renacimiento que era cristiano, porque no se puede entender sin el cristianismo. Ha pasado por una ilustración que en parte también fue cristiana. Y la ciencia. Y exactamente, La se ha ciencia adaptado a cristiana. ello y no hay ningún problema en este tipo de sociedades. O sea, todos somos libres de hacer lo que queramos, Claro. sin dañar a los demás. Y eso en otros sitios no pasa, porque tienen una concepción de que todo lo rige determinadas leyes. Bueno, yo la verdad es Religiosas. que no se me ocurre, no me viene a la mente una cultura más humanista que la católica. Desde luego, con todo respeto, no el judaísmo, porque no es incluyente, no el islam, porque no todos somos prójimo, no la cristiandad anglosajona, protestante, luterana, calvinista, porque no todos son tu prójimo, tal vez el budismo. También es bien humanista, pero eso es... qué bonito por todos los budistas. Sí, pero el humanismo, como lo entendemos nosotros, parte, Es católico. parte del Sí, cristianismo. sí, Yo cuando digo cristianismo me refiero a lo católico, Sí, para mí es sí, sinónimo. claro, sí, sí, claro. Pero sin él no hubiera... El punto de vista europeo que tenemos ahora, sin ese punto de partida no existiría. Claro, Ese y a humanismo ver, no existiría. El derecho, ese también es cristiano. Sí, pero el humanismo ateo, como lo entendemos nosotros aquí en Europa, Sí, sí. también es fruto También y es evolución de ese. Bueno, es que eso es lo bonito del cristianismo. Quítale a Dios, pero deja la filosofía y los valores y esto sigue siendo hermoso. Y pregúntale a un musulmán, porque a mí me ha pasado con turcos, de no, yo soy ateo, y te va a decir, sí, tú eres cristiano. Tiene muy claro que somos de esa sociedad. Sí, claro, pero es que... Nosotros no, pero ellos sí. Es una payasada lo que hacemos, ¿no? Y de pronto también es muy políticamente incorrecto decir lo que estoy a punto de decir, porque ya me dijiste que aquí se vale. Sí, aquí puedes decir lo que quieras. El tema de... Lo que es que esto luego queda en internet, siempre se me olvida, ¿no? Pero España es un país, como todos, como México, lo dije hace rato, producto de la historia. En este caso, esa historia es ese proceso al que hoy se le llama reconquista, que es básicamente imponer la visión cristiana sobre el Islam. Dicho de otra forma, España nace sacando a los musulmanes. En el proceso, es Sí, cuando sí. se construye como Entonces, lo que conocemos. sí. España no puede subsistir como España si te rindes y dices, vengan todos de vuelta. Aquí dices, claro, vengan, pero aquí son mis reglas. Es decir, ahora que veo que de pronto en tal lugar de España están prohibiendo el jamón en las Sí. escuelas, se vaya a ofender el musulmán. Si se ofende, que se vaya. Yo pienso O sea, igual. eres bienvenido, puedes vivir aquí, pero aquí se come jamón, aquí se come tocino, aquí se toma cerveza. La identidad actual que tenemos de España es precisamente sobre la base cristiana y impugna contra el Islam hasta que se les expulsó. Y todo lo demás son otras visiones de España, fruto de lo contemporáneo y del proceso de ideologización que estamos teniendo, sobre todo relacionado con lo woke, que es el gran cáncer para mí de la humanidad hoy en día. Es el gran cáncer. Además no nos damos cuenta que es una trampa que nos pusimos nosotros a nosotros mismos, porque lo woke es un producto occidental que básicamente dice que Occidente es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Entonces es terrible porque
A ver, mientras ahí tienes en Europa a los que se ponen máscaras de gato y perro y salen a marchar por las calles exigiendo su derecho de ser gato y perro, los musulmanes te conquistan. Es decir, Sí, mientras claro. nosotros estamos ocupados en pendejadas... Y luego te la pidan. Sí, exacto. Entonces, mientras nosotros nos ocupamos en estupideces, pues ves a estos avanzando, avanzándose. Yo sí me imagino a los chinos y a los musulmanes detrás del wok, o sea, diciendo, ¿qué otra estupidez? ¿De qué otra estupidez podremos convencer a los europeos para que pierdan su tiempo en ella en lugar de defender lo que son? Y culpo también directamente a los franceses. Porque esta ilustración que se convierte en laicatea comecuras de los franceses, que acaba llegando al tema de todo lo religioso Y apesta. de hecho, como se está desarrollando la cosa aquí en España, yo conozco mucha gente que ha venido que son de origen hispanoamericano y se están volviendo porque no quieren vivir bajo esas condiciones, claro, porque están en determinados barrios donde hay mucha de esta gente que no se integra, que no quiere integrarse y que imponen las cosas, y están volviendo porque no aguantan lo que está pasando aquí, y nosotros aquí poniendo la sonrisa encima. Bueno, es que ese es el tema también, ¿no? Que dices, todos los que vienen, en este caso España, pues vendrán acá porque algo bonito habrá en España, si no, no vendrían, ¿no? Pero huyes de un lugar porque ese lugar no funciona, porque por eso no te lo vas. repliques aquí. Y entonces vienes a hacer aquí aquello de lo que te alejaste allá. Es que es de locos, que eso es lo que hacemos también los mexicanos, lo que hacemos. Ahí es donde no podemos negar la hispanidad. Todos los hispanos somos igual de tontos en ese sentido. O sea, todos caemos en las mismas trampas, en las mismas narrativas. Y ahora que este mundo... Estamos en una época fascinante porque creo que ya queda claro para todos, bueno, para todos los que piensan, que estamos en un proceso de desglobalización, ¿no? De pronto parece que a los más poderosos ya no les convino la globalización y estamos en un proceso como de regionalización, ¿no? De soberanía, sí. Sí, sí. O sea, no podemos volver a encerrarnos en estados nacionales porque eso es insustentable y entonces estamos tratando de encerrarnos en bloques, ¿no? Lo cual puede estar muy bien, la verdad, creo que puede funcionar. Imagina el bloque hispano. O sea, imagina nada más a nivel geopolítico, estratégico, el bloque hispano. Una cosa que empieza en los Pirineos y termina en la Tierra de Fuego y abarque el Atlántico Sur y todas esas costas y todos estos recursos. Cada quien como el país que es, no queremos unificar el imperio, no es Dios, patria y fueros, pero... Hay mucha gente que sí defiende eso y que crea mucho rechazo. Yo, por ejemplo... yo también antes estábamos hablando de que nos hemos investigado, pues yo a ti también. Y claro, yo tengo mucho rechazo a la gente que prácticamente quiere reconstruir el imperio español o que usa la hispanidad para mover proyectos políticos caducos. Pero claro, yo la gente que ama la hispanidad y que la promueve, a mí eso me parece estupendo. Claro, además, mira, hay que entender una cosa. El imperio funcionó muy bien durante mucho tiempo, por eso existió. Por eso subsistió bien 250 años. Pero luego hay que entender otra cosa. El imperio cayó. Y un imperio, a ver, sí, los ingleses son fundamentales, pero un imperio no puede ser destruido desde afuera si no se está desmoronando desde adentro. El imperio cayó en el siglo XIX porque había dejado de funcionar. Los propios criollos lo traicionaron. El imperio ya no funcionaba y por eso cayó. No puedes reconstruir lo que no funciona, además de que eso es un modelo arcaico, además de que no queremos Dios, patria y fueros. Pero solo es entender, compartimos lengua, cosmovisión y cultura. Luego entonces sería, a ver, Europa, ¿no? La Unión Europea, que me parece que fue un muy buen experimento del siglo XX de, oigan, a ver si ya nos dejamos de matar entre todos y hacemos una unidad. Y para hacer una Unión Europea... Seguimos matándonos en Ucrania, ¿eh? Pues sí, sí. Pero bueno, a ver, lo difícil de hacer una Unión Europea es que aquí se hablan 20 lenguas distintas, ¿no? Y hay visiones distintas y visiones distintas de la cristiandad. ¿Cómo logras una unión cuando todos somos tan distintos? Bueno, pues vamos a buscar qué tenemos en común. Y en Europa, claro que encontraron cosas en común, que aunque nunca lo dijeron, es la cultura cristiana, y formas una unión. Es que en Hispanoamérica y España no tenemos que ponernos a buscar qué tenemos en común, lo tenemos en común todo y no somos capaces de hacer un bloque. Entonces solo es decir, ya que tenemos todo en común, ¿por qué no hacemos una serie de acuerdos y pactos estratégicos? Los ingleses lo tienen. A ver,
Y me encanta, pinches ingleses, y le llaman Commonwealth, como si a alguien le hubiera ido bien ahí, además de a los ingleses, ¿no? Mientras que en el Imperio Español le fue bien a todas las partes del imperio. Oye, pero que había gente maltratada. Eso es en la historia de la humanidad. Pasaron muchas cosas erróneas y se cometieron Hombre, claro. cosas también que, bueno, que no se ven bien a día de hoy, obviamente. Pero si tú ves Guinea, por ejemplo, la Guinea española, y ves el desarrollo que hay con países de alrededor, y mejor les iría si no estuviera el dictador que hay, que está creando los problemas y quedándose con la riqueza. Pero aún así, tú ves los índices de alfabetización, por ejemplo, y se nota que ha estado España y no Francia. Se nota que ha estado España y no Francia. Bueno, y no Portugal, y no nadie más, porque es que nadie más hizo lo que hizo España en el resto del mundo. Ojalá nos concentráramos en eso. Pero fíjate lo que es esta perversión narrativa donde para crear Europa fue de 100 cosas, no estamos de acuerdo en 95, pero estamos de acuerdo en 5, hay que concentrarnos en ellas. Y en el caso de la hispanidad es de 100 cosas, estamos de acuerdo en 98 y los políticos te dicen, sí, pero concéntrate en las 2 en las que no estamos de acuerdo. Y una de ellas es falsa. O sea, es que... ¿Sabes cuál es el problema que veo para esto que tú estás planteando? En primer lugar, los Estados Unidos, porque yo creo que la influencia en México es grande también, la influencia de la cultura americana, que es destrozar lo que hay para tener consumidores dóciles, básicamente, es un problema. Y luego, a ver, en España no estamos para dar lecciones porque tenemos un aprendiz de Maduro en el gobierno, pero todos esos gobiernos bolivarianos, indigenistas, que son muchos países, pasa en México, de hecho el gobierno que hay también es un poco por ese... Mismo, sí, claro. Sí. Esto es el peor enemigo para poder hacer un acercamiento, porque España, yo por ejemplo, que yo sí me considero europeo y sí creo en Europa, pero yo creo que debería estar en ese doble enfoque, porque realmente esos países son como hijos de España, no puede ser que los dejemos de lado. Pues son como hijos de España, pero ahí te das cuenta, ya nos metemos en otro tema, pero es de la gran traición de la izquierda a los izquierdistas. Porque por lo menos la izquierda del siglo, uno puede estar a favor o en contra, ¿no? Pero la izquierda del siglo XIX, ¿qué busca? Vida digna. ¿Quién puede estar en contra de eso? Y eran patriotas también. Sí, a ver, somos patriotas, pero ¿qué queremos? Vida digna para todos. ¿Quién está a favor? Pues todos. Queremos que todos tengan acceso a casa, comida y sustento y medicina y educación. Sí, por supuesto que queremos eso. Pero los comunistas del siglo XIX, por ejemplo, ustedes decían, soy comunista. Lo aceptaban con orgullo, además, ¿no? En una época en la que, no soy demócrata, soy comunista. Son propuestas distintas. Contra la democracia, yo te propongo el comunismo, pero te lo digo. Y dices, ok, bueno, me lo dices. Y además que tienen este compromiso con la intelectualidad. Porque igual a uno le puede caer mal Lenin, el compromiso con la intelectualidad de decir, bueno, para ser un buen comunista hay que ser un intelectual. Lo cual te dice, entonces hay que promover el conocimiento, porque el conocimiento, de hecho, es lo que nos va a dar prosperidad. Ahora es al revés, yo creo. ¿Cómo estas izquierdas de hoy es... Vamos a mentir, vamos a ocultar que somos comunistas porque somos cobardes y ya ni siquiera estamos orgullosos de eso. Vamos a decir que somos demócratas, aunque es absolutamente falso, y vamos a promover la ignorancia. Y vamos a promover un discurso antinacional que nos vaya fragmentando y fragmentando. Pero claro, así como lo de es tener gente débil para que sea consumidora, si tú lo que quieres es un Estado omnipresente y omnipotente, pues necesitas gente que deje de ser ciudadano y sean imbéciles útiles. Y eso es lo que nos están convirtiendo. Yo estoy de acuerdo con todo, menos con lo de que ocultan ser comunistas. Yo creo que esta gente, a partir de mayo del 68, que es donde empieza ese germen, yo creo que ha destruido lo que quedaba del comunismo. El comunismo está muerto ahora mismo, el movimiento. Y lo han matado ellos revisionándolo y abrazando esa posmodernidad, que en el fondo es un poco liberal también, y creando este pensamiento que es, para mí, como he dicho antes, lo más destructivo que hay ahora mismo en el mundo. Yo creo que es lo que más daño hace a la humanidad. Fíjate que te la compro, es decir, tal vez a partir del 68 no hay que usar la palabra comunista. Ya no son comunistas. Puede ser que eso sea el tema, porque es una promoción de la ignorancia. Pero sí son, o sea, quiero decir, no quiero decir que no sean autoritarios, que lo son. No, claro que lo son. Ni que no sean violentos, aunque ahora vayan de demócratas, que lo son, o incluso más. Yo creo que ellos son los que, aunque ellos hablen mucho de autoritarismo, totalitarismo, etcétera, yo creo que la sociedad que este tipo de gente, no hay más que ver Venezuela, porque no le dejan más, que este tipo de gente promueve, creo que sería, usando el sentido que le da a la gente, que a mí no me gusta el término, pero creo que sería el régimen más totalitario que pudiera haber, si les dejan hacer lo que quieren. Pues probablemente, y bueno, todos, por supuesto, aprendiendo de Cuba. Bueno, yo soy muy anti el régimen cubano. Bueno, pues es que... Desde que lo visité. Yo lo fui a visitar y me dejó de gustar. Es que de pronto, a ver, vives mucho de la fantasía de Cuba,
qué bonito que haya sido y digas, no, pues esto no es verdad. Es que esto Yo no cuando es. fui estaba enamorado. Cuba era, bueno, Claro. y fui allí, me escapé de la brigada que estaba, porque allí te hacen así, te van enseñando Sí, lo claro, que... claro. Bueno, pues yo me fui y me fui por mi cuenta y me dediqué a estar con cubanos. Y yo cuando vi eso dije, esto es un señor que se ha quedado él con las empresas, Claro. son suyas y bueno, pues hace de su vida. Y es una traición. Sí. A la patria, o sea, a los cubanos. Y al movimiento. Y a 26 todo de el julio. concepto de Sí. izquierda. Es una traición. Pero hoy todos son seguidores de eso. Porque, a ver, de ahí aprende Venezuela y de Venezuela aprende México y todos Bolivia los demás. también. Y Bolivia y ahora también ustedes. Sí, bueno, está Es una- Sánchez trabajando en ello. Sí. Es una barbaridad que nos estemos dejando engañar así. Y en la... O sea, a mí cuando César, el de tu editorial, que también es mi editor, cuando me propuso que vinieras me alegré mucho, porque tengo un amigo Moticho que es muy fan tuyo, que siempre me estaba, tienes que traerle, y justo coincidió. Y yo valoro mucho a la gente que tiene discursos, aunque en cosas no estemos de acuerdo, pero crítico con todo esto que estamos viviendo, porque no sé cómo será en México, supongo que será parecido, pero yo cuando voy a una librería de las grandes de aquí, casi todos los libros que hay, la batalla de Covadonga, la batalla que no existió, la reconquista no existió, es todo un ataque continuo para precisamente imponer este tipo de pensamiento y es lo mayoritario. A mí me ha pasado con editoriales de, no, es que con tu ideología, por soberanista, o sea, y por patriota, no por otra cosa, no pega aquí porque eres antifeminista, anti-woke, anti-tal. Y ver gente que consigue trascender eso y vender y que la gente conozca gente diferente, para mí es un logro. Y yo creo que tú lo haces y eso es de agradecer. Yo digo que en el fondo todos preferimos sentirnos bien que mal. Todos preferimos vivir en emociones positivas que en emociones negativas y perturbadas, que es lo que buscan estos regímenes. Y yo creo que en el fondo todos buscamos sentirnos orgullosos de lo que somos. Yo creo que parte del problema de esta nueva izquierda destructora es que además busca arrancarte tus linajes. Porque claro, si yo te quito tu historia, tu tradición, tu linaje y rompo todas tus estructuras, desde la nacional hasta la familiar, es que te dejo absolutamente vulnerable. Estás inerme ante mí, ya no sabes nada de ti, no sabes quién eres, no tienes orgullo de nada. Y lo más importante son discursos, a ver, todos vivimos en sociedades muy complejas, cada vez más complejas, todos pensamos diferente. Eso puede ser muy violento para la sociedad. Pero hay que buscar algo, hay que buscar una armonía social que nos permita que haya amistad social, donde a pesar de que pensemos distinto, sabemos que nos conviene llevarnos bien, porque, claro, pero tienes un macrorrelato. Los macrorrelatos, como el religioso o como el nacionalista, que te dicen, bueno, claro, pero tenemos este linaje, tenemos esta cultura, tenemos esta tradición, por encima de las diferencias, todos somos esto y podemos entonces tener una amistad social. Cuando estos discursos de hoy son convencerte de que todo en la sociedad es un montón de relaciones, de estructuras invisibles de dominio y explotación, todo el mundo está explotando a todo el mundo, hombres contra mujeres, explotación, padres contra hijos, explotación, jóvenes contra viejos, explotación, blancos negros, explotación, blancos indios, explotación, blancos otros blancos, No, explotación. buscan la polarización. Está Claro, y entonces cada individuo de la sociedad es tu enemigo. Y entonces esta sociedad no va a ser armónica nunca y la amistad social es imposible y entonces no te queda más que arrojarte al papá Estado. Y se acaba toda tu libertad individual. Y te controlan. Claro. Y ahí se acabó la izquierda, la derecha, el centro, el arriba, Ahí el abajo, solo y todo está lo esto, que ya sí, consumido. claro, solo es poder absoluto. Bueno, pues no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que tienes más. Antes de terminar, al día siguiente de la conquista, muy recomendable. Ahora espero que me lo firmes. Y ha sido un verdadero placer estar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Encantado, muchísimas gracias.